En el vídeo de hoy vamos a explicar cómo obtener datos del informe de coincidencias de turnos que puede servirnos para saber cuántas veces coincide cada empleado con otro empleado en un turno concreto, pudiendo definir qué grado de coincidencias debe tener y entre qué empleados quiero sacar dicha información. Para ello debemos ir al icono de Informes, Turnos, Coincidencia de turnos. Nos encontramos con la pantalla de filtros y en primer lugar tenemos que hacer la configuración de consolidación. En el caso de tener administradores con acceso a varias áreas, este informe permite obtener la información de coincidencia de turnos de forma consolidada, es decir, obteniendo la información de varias áreas a la vez. Para ello deberíamos seleccionar este check y en el desplegable de planificaciones elegir qué áreas es de las que queremos obtener la información. En nuestro caso vamos a quitar el check porque únicamente queremos obtener datos del área en el que nos encontramos. Imaginemos que necesitamos saber cuántas veces coincide cada coordinador cuando está en el turno de mañana con otras personas aunque su turno no tenga exactamente el mismo horario. Para ello, en filtro de turnos debemos poner el turno del cual queremos saber el número de coincidencias que tienen las personas que tendrán asignadas este turno en un periodo. Por ejemplo, nosotros vamos a seleccionar nuestro turno de mañana de coordinador. Al seleccionar el turno, en el filtro de empleados específicos podemos decidir si queremos seleccionar alguna de las personas que tienen el turno que hemos definido o por el contrario, si no seleccionamos ninguno, nos sacará datos de todos los empleados. El turno que hemos definido en este selector de coincidencia de turnos será la información que obtendremos en el informe en las columnas. El filtro de empleados no es obligatorio seleccionarlo. Si no filtramos ningún turno, tendrá en cuenta todos los turnos que tenemos asignados. En cambio, si decidimos seleccionar un turno en el desplegable de filtro de empleados por turno, lo que conseguimos es filtrar la información de qué empleados vamos a obtener datos según los turnos que tengan asignados en el cuadrante. Es decir, por ejemplo, si seleccionamos el turno de mañana, en el filtro de empleados específicos nos mostrará qué empleados tienen asignado el turno de mañana. De esta manera obtendremos el número de coincidencias que hay entre las personas que tienen asignado el turno de mañana de coordinación con las personas que tienen asignadas el turno de la mañana normal. La selección que hagamos en este segundo filtro será la información que veremos en las filas de nuestro informe. En el filtro de fecha nos encontramos con la variación de selecciones que nos solemos encontrar en toda la aplicación. Podemos filtrar por toda la planificación, una semana, un rango de fechas marcando la fecha de inicio y la fecha de fin o un mes en concreto. Nosotros vamos a marcar el mes de marzo. Por último tenemos la configuración de coincidencia. En coincidencia única nos da la opción de contar o no todas las coincidencias entre empleados por días como existan, o contar solamente una aunque haya varias. Por ejemplo, cuando el empleado tiene dos turnos y hay varias coincidencias a lo largo de un día, con este check decidimos si queremos contar todas las veces que coincida o solo una. En método de coincidencia podemos definir lo que consideramos que es una coincidencia y tenemos estas tres opciones: contenido solapado y solapado mínimo. En contenido, los turnos de los empleados coincidentes deben estar contenidos dentro del turno buscado, es decir, el turno que hemos seleccionado en el filtro de empleados por turno debe estar completamente dentro del horario del turno que buscamos en coincidencias de turnos. En solapado, los turnos de los empleados coincidentes únicamente tienen que estar solapados con el turno buscado para considerarse coincidentes. Con que coincidan un único minuto ya se consideraría que hay una coincidencia. Y en el solapado mínimo, los turnos de los empleados coincidentes deben tener un solapamiento mínimo con el turno buscado para considerarse coincidente. Así podremos definir lo que queremos que se considere como solapamiento. Si tomamos esta opción, solapamiento mínimo, podemos decidir si queremos que sea en minutos o en porcentaje, y aquí definiríamos el tiempo de solapamiento, por ejemplo, 15 minutos. Nosotros vamos a dejarlo en contenido. El filtro nos muestra la opción de aplicar filtro para poder visualizarlo en la pantalla, resetear filtros, que sería limpiar las selecciones que hemos hecho y volver a comenzar, y la posibilidad de exportar a Excel.
Si pulsamos Aplicar filtro, en las columnas nos muestra el coordinador 1, coordinador 2 y coordinador 3, que son las personas que tienen el turno de mañana coordinación durante todo el mes de marzo, y en las filas tenemos los empleados que tienen el turno de mañana normal durante el mes de marzo. El informe nos muestra cuántas veces coinciden estos empleados con el coordinador. Además nos sale sombreado en rojo la mayor coincidencia de cada una de las filas. Por ejemplo, el empleado 5 nos dice que ha tenido una coincidencia con el coordinador 1, 3 coincidencias con el 2 y una coincidencia con el coordinador 3. Nos sombrea el número 3 porque es la coincidencia más alta.